Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 63. El polvo rodó de las montañas rotas como humo de viejos fuegos. En la hendidura del valle, dos gigantes se pararon de nuevo, empapados de sangre, respirando vapor. La roca chirrió bajo sus botas. Angron golpeó un puño contra su coraza y el sonido retumbó a través de las crestas como si una cañonera hubiera disparado. Rus levantó la cabeza. El aire entre ellos se deformó, un brillo de calor que no tenía nada que ver con las llamas. Fue presión. Era el peso de algo invisible presionando hacia afuera desde la carne del ángel rojo, dividiendo el polvo en ondas. Sus heridas se sellaron mientras observaban. Las rentas en muscle se apretaron. La bisagra rota de su hombrera se enderezó y se fusionó. La sangre que había brotado de él solo latía con el corazón antes, regresó arrastrándose por su piel y desapareció debajo de los poros que se cerraban. El aliento que lo dejó vino caliente y fuerte, un arrastre de horno. Rus escupió arena de su boca. Las heridas del rey lobo sangraron, pero no se cerraron tan rápido. El traidor se estaba fortaleciendo, señaló. Tenía líneas rojas en las costillas, un corte irregular en la sien, una oreja perdida. Puso los pies en la tierra carbonizada y el suelo se fracturó en telarañas alrededor de los talones. Esta, reflexionó Rus, debe haber sido la técnica maldita de Angron. Berserker eterno. Se movieron. Angron golpeó primero. Su mano izquierda se desdibujó, un puñetazo en la espalda que destrozó el sonido al respecto. Rus inclinó su cráneo bajo el golpe y clavó un codo en las costillas de Angron. El hueso chasqueó. La respuesta no valió nada. La carne de Angron se curó antes de que se despejara el codo. El ángel rojo se rió, los labios se despegaron de los dientes agrietados y volvió a balancearse. Cada puñetazo partió el aire en dos. Rus bloqueó la mayoría, tomó algunas, aterrizó algunas. Por cada herida que le daba al carnicero, esa herida desaparecía en el lapso de un suspiro y la siguiente barrida era más dura que la anterior. El trueno se quebró en lo alto. Rus respiró hondo y lo dejó salir despacio. Una chispa brillante brilló detrás de sus pupilas. Ladeó un puño hacia atrás y lo golpeó con los nudillos primero contra el cielo. No pasó nada por un latido del corazón. Entonces las nubes se abrieron. El lobo cayó. Vino de lo alto del cielo, una bestia hecha de relámpagos y llamas de color azul piedra. Mandíbulas lo suficientemente anchas como para tragarse un titán. Escondite de truenos y nubes de tormenta. Chilló, un sonido como metal desgarrador y truenos se unieron, y se lanzaron hacia el fondo del valle. Sus patas golpearon primero, hundiéndose media legua en la roca. Todo el valle saltó. Bestia divina. Zafiro. Angron levantó la vista, sonriendo como una cosa liberada de sus cadenas. Rus levantó las manos, con las palmas abiertas. El lobo partió por la columna vertebral con un crujido de luz y se convirtió en dos. Cada mitad más pequeña que el conjunto, pero no menos salvaje y, ciertamente, en comparación, cada una lo suficientemente grande como para morder titanes por la mitad o tragárselos por completo. La piel eléctrica crujió. Rus movió los dedos y la pareja se abalanzó, sacudiendo el suelo. Pero Angron era un objetivo demasiado pequeño para entidades tan grandes. Rus los dividió una vez más, dividiéndolos una y otra vez hasta que quedaron 100, cada uno del tamaño de un tanque pequeño y cacareando con arcos de electricidad. Los ojos del rey lobo se entrecerraron. Los lobos relámpago eran esencialmente inmortales, ya que estaban hechos completamente de tormenta y relámpagos. Luchar contra Angron de frente sería una tontería monumental, ya que, en ese momento, el desquiciado primarca de los devoradores de mundos probablemente se había vuelto demasiado poderoso para derrotarlo. No, la única forma de ganar era quitarle la cabeza al tonto de encima. No habría regeneración a partir de eso.
«Destrúyelo», señaló el rey lobo y cargaron todos los lobos relámpago, su movimiento era similar a un mar de nubes de tormenta. Angrón los conoció de frente. Llegaron como el clima. Los lobos se derramaron por la llanura devastada en una marea de fuego azul. Sus pieles se rompieron con un rayo. Sus patas golpearon chispas de la piedra, donde corrían el suelo ionizado y acristalado. Los cerrojos saltaron de lobo a lobo y el aire se llenó con un solo y vasto zumbido, como si cada cuerno de cada buque de guerra en órbita hubiera comenzado a sonar a la vez. Angrón se preparó, plantó ambos pies de ancho y dejó caer los hombros, y la tierra debajo de él se hundió. El polvo sopló hacia afuera en anillos. Sus pulmones aspiraban aire que se vaporizaba en sus dientes. Un puño se encontró con el primer lobo y la bestia estalló en una corona de luz, fragmentos de tormenta virando hacia el cielo. Los fragmentos se arquearon hacia atrás, se volvieron a tejer detrás de él y se lanzaron de nuevo. Agarró su cráneo, no más que un trozo de nube incandescente, y lo liberó. El cadáver brilló, se partió en cenizas, desapareció. Dos más golpearon sus flancos. Sus mandíbulas se sujetaron y lo empujaron 3 pasos hacia los lados, cavando trincheras. Rugió, agarró a cada uno por el cuello y los aplastó hasta que el remolino de sus cuerpos se fusionó en un solo vórtice aullante que se desprendió de sus manos y se disparó al cielo antes de enfriarse hasta convertirse en lluvia. La manada se dio la vuelta. Lo rodearon en un ciclón, los cuerpos se difuminaron hasta convertirse en un anillo de llamas de cobalto. Dentro del verticilo, Angrón estaba de pie, respirando humo, la piel resbaladiza con luz de cicatriz donde las heridas se habían cerrado. Cada respiración alimentaba el resplandor a su alrededor. Berserker eterno. Cuanto más tiempo estuvo cercado de muerte, más vida se inclinó a su voluntad. Flexionó un brazo y los platos crujieron. Entonces saltó. Atravesó el círculo como una concha a través de la tela. Lobos dispersos. Algunos se volvieron a formar y se abalanzaron hacia atrás. Martilló uno a un lado, clavó una rodilla en otro. Sus cuerpos desenrollados en filamentos se vuelven a tejer detrás de él. Eran innumerables mientras Rus les pidiera que se dividieran. El rey lobo observaba desde la cresta. Su cabello colgaba de cuerdas. La sangre manchaba el pelaje de sus hombros. Levantó una mano temblorosa y la tormenta de arriba respondió. Un rayo se bifurcó, golpeó la plaza Angrón. El ángel rojo se tambaleó mientras el fuego lo envolvía. Los lobos vieron la oportunidad y surgieron. 10 a la vez sujetaron mandíbulas a lo largo de su columna vertebral. Sus pieles ardían de blanco en contacto con su energía maldita y en un instante se volaron, pero los fragmentos se aferraron como napalm, crujiendo estáticos sobre su estructura. Rus corrió. Cruzó la llanura a grandes zancadas, con las botas rompiendo vidrios hasta convertirlos en polvo. Un fragmento de relámpago sostenido en cada puño. Angrón lo vio venir y se balanceó, pero Rus se deslizó debajo del anzuelo y saltó. Ambas láminas de relámpago en un corte cruzado en el cuello. El resplandor estalló, cegador. Cuando la llamarada se calmó, Rus se paró detrás de Angrón, jadeando, las cuchillas se destriparon. Se volvió lento. El ángel rojo seguía en pie. Una línea superficial marcó su garganta, ya cerrándose. Él sonrió. Rus respondió con un gruñido y golpeó con el puño por la herida. Angrón agarró la muñeca, le saltaron huesos y lo arrojó. Rus arqueó cientos de metros y golpeó una columna de basalto. La aguja se derrumbó, enterrándolo bajo toneladas. La arena y el polvo hervían. Angrón avanzó, cada pisada un martillo. Arrastró respiraciones que sacudieron las colinas. Su sombra cayó sobre las ruinas. Los escombros explotaron. Rus salió libre, medio enterrado en el fuego tormentoso. Rayo tejido alrededor de sus brazos y costillas como armadura. Golpeó ambas palmas contra el suelo. La llanura se resistió. Las grietas corrían hacia afuera y de ellas se elevaban pilares de piedra atravesados con venas eléctricas. Cada pilar se dividió en la corona y los lobos saltaron, recién nacidos, gruñendo, construyendo la manada de nuevo. Llovieron sobre Angrón. El ángel rojo no se inmutó. Los atravesó, con los puños como cometas, cada golpe disparando fuego del cielo para envolver sus nudillos. Los lobos saltaron en lluvias de chispas.
Las chispas se volvieron a montar en el aire, se zambulleron de nuevo. La manada se convirtió en una tormenta viviente, demasiados para matar, demasiado débiles para matarlo a él. Solo podía Narri. Ese era el plan de Rus. Preocúpalo, roba momentos. Rus se acercó. Hizo una finta a la izquierda, giró, atravesó la mandíbula de Angron con un tacón. El cartílago se rompió. Angron escupió dientes. Se rió, agarró a Rus por el tobillo a mitad de la patada y lo arrojó al suelo con la fuerza suficiente para que la piedra se licuara. Pisoteó, pero Rus salió rodando, cuchillos de relámpago coalescentes en sus manos, los clavó en la pantorrilla de Angron. Las cuchillas se desprendieron del mango cuando la carne se selló. Angron agarró a Rus por el pelo, lo levantó, le dio un cabezazo 1, 2 veces. La nariz de Rus se astilló. Sangre viscerada. Los lobos respondieron. Decenas de ellos se estrellaron sobre la espalda de Angron, mordiendo las mandíbulas en los codos y la garganta. Sus cuerpos sangraban electricidad en sus heridas más rápido de lo que podían cerrarlas y por primera vez hizo una mueca. Rus se liberó y atacó en la debilidad momentánea. Su mano enterrada en la herida abierta al costado de Angron, los dedos curvados sobre algo vital. Él se retorció. Angron aulló. Azotó ciegamente y le dio la espalda a Rus una docena de zancadas. En la mano de Rus yacía un resbaladizo trozo de cadena negra. Las uñas del carnicero, algunas de las pocas que aún quedaban en la cabeza de Angron, desgarradas en espiral. Se retorcieron, cuerdas de metal goteando y cor manchado de urdimbre. Rus los arrojó a un lado. El suelo donde aterrizaron silbó y se dividió en una fisura que arrojaba llamas verdes. Angron se tambaleó. Su respiración vaciló. El calor brotó de la lágrima en su flanco. El vapor le salía rodando en sábanas. Una herida se desenterró más rápido de lo que su regalo pudo curar. Sus ojos encontraron a Rus cruzando la llanura. El rey lobo secándose la sangre de la cara, con el pecho agitado. Los lobos lo rodeaban, azotando las colas. Rus no dijo una palabra. Levantó una palma. El aire sobre ellos se convulsionó. Las nubes giraron en espiral alrededor de un solo punto y una lanza de perno de zafiro ardía hacia abajo, gruesa como una torre de fortaleza, tragando a Angron con luz actínica. La explosión inmovilizó al ángel rojo en la tierra. La llanura cedió. Un cráter bostezaba a media milla de ancho. Silencio. Los lobos se callaron. Sus pieles se oscurecieron hasta convertirse en brasas opacas. Rus se balanceó, vacío. Su maldita energía gastada. Miró el cráter, con la visión borrosa. El viento hizo a un lado el humo. Angron se paró en el centro. Su cuerpo ennegrecido, su armadura escoriada, sin embargo, se puso de pie. La carne se arrastraba como si estuviera viva con gusanos. La herida en su costado se cerró ante los ojos de Rus. El aliento de Angron sacudió montañas. El resplandor a su alrededor se convirtió en un carmesí brillante, tan brillante que Rus entrecerró los ojos. El eterno berserker había cruzado algún límite. Angron ya no sangraba. Ya no tiene moretones. Lo que había debajo de su piel se había convertido en otra cosa. No carne. Ni siquiera fuego. Una forja dio voluntad. Cada segundo lo avivaba más caliente. Cada respiración que tomaba atraía más poder hacia él. El suelo debajo de él se combó, se hundió, se acristaló. Cada paso agrietaba placas de piedra y las convertía en escoria. Los lobos retrocedieron, las colas parpadeaban, su luz de tormenta se atenuaba en los bordes. Uno aulló y el sonido desapareció en el aura de Angron como un soplo de llamas. Al otro lado del campo de hornos, Rus se quedó sin casi nada. Solo la carne cruda de él mismo. Lo que había sido antes de las Geneforge. Lo que quedaba cuando todo artificio había desaparecido. Tuétano. Hierro. Furia. Levantó los puños. Ellos temblaron. Nudillos partidos y sangrando. Cabello quemado hasta las puntas quebradizas. La capa que llevaba flameaba en los bordes y se enroscaba en ceniza. Él ladró una carcajada. El sonido crujió con humo. Una maldición fenrisiana cayó de su lengua. Luego corrió. Angron lo vio venir. Él no se movió para encontrarse con él. Déjalo venir. Déjalo romper. Chocaron. No hay cielo sobre ellos ahora.
Solo la esfera del aura de Angrón, una cúpula de atmósfera ardiente que hirvió el aire y derritió la tierra. La piedra fluía como cera bajo sus pies. Rus se zambulló en él, a través de la presión, a través de la luz, y empujó ambos puños hacia adelante. Golpearon a Angrón Square en el pecho. Los impactos sonaron como campanas de catedral, profundos y resonantes, sacudiendo los huesos del valle. Angrón dio un paso tambaleante. Luego se rió. Un sonido profundo desde el intestino. Agarró a Rus por las costillas y lo apretó. La columna vertebral de Rus se inclinó. Rips gimió y cedió. Colgaba allí, con sangre en los labios, los ojos ardiendo por algo más viejo que el dolor. Luego sonrió. Juntó las manos. Expansión del dominio, dijo. Campo de zafiro. El mundo se rompió. El proyectil estalló hacia afuera. Se expandió en un instante, una esfera de aullido azul, luego volvió a colapsar sobre sí misma y se llevó a los dos con ella. La llanura ardiente desapareció. El cielo desapareció. El mismo sonido del mundo cesó. Se pararon en una cámara de rayos. No un lugar, sino un estado del ser. No había piso. Sin cielo. Sin horizonte. Solo actual. La fuerza eléctrica bruta se extendía en todas direcciones, infinita e incognoscible, moldeada solo por la voluntad. Cada tornillo se bifurcaba y se volvía a bifurcar 1000 veces por segundo. Angrón se tambaleó. La luz lo golpeó. Un perno. Luego 10. Luego cientos. Venían de todas partes. Desde abajo. Desde adentro. Desgarraron su cuerpo, no como fuego, no como calor, sino como juicio. Cada nervio de su cuerpo se iluminó. Su espalda arqueada. Él gritó. El grito resonó sin cesar. Pernos perforados a través de su pecho. Le partió las extremidades. Sus huesos brillaban en silueta, delineados con luz fundida. Su armadura se descascarilló y ennegreció y se desprendió de él en largas sábanas rizadas. Sangre vaporizada en sus venas. Un ojo estalló, luego el otro. Su boca se abrió en un aullido que no llevaba palabras, solo el sonido crudo del sufrimiento encarnado. Rus caminó hacia adelante. Aquí, en el dominio, no estaba roto. No cansado. No herido. Aquí, él era la verdad. El rayo brotó de su piel como agua, atado a él, hecho de él. Sus pasos rompieron el reino y lo remodelaron. Angrón retrocedió tambaleándose, arrastrando humo y ruinas. Su cuerpo se curó incluso aquí, pero despacio, despacio, más despacio que antes. La regeneración flaqueó. Rus levantó la mano. Un rayo derribó y golpeó a Angrón en la columna vertebral. Cayó de rodillas. La luz empezó a retorcerlo, a doblegarlo, a despellejar la locura de sus huesos. El dominio latía, cada latido lo despojaba aún más. Sus músculos temblaban. Su respiración se detuvo. Llegó otro rayo. Luego otro. Angrón rugió y se lanzó. Cruzó el espacio borroso, impulsado por nada más que odio y la obstinada fuerza de un carnicero demasiado malo para morir. Golpeó la plaza Rus, lo envió volando por el campo. El reino se estremeció. Rus golpeó un rayo y desapareció dentro de él. El aire se calmó. Capítulo 64. El viento barrió las ruinas. Llevaba el hedor del hierro y el largo gemido de las armas distantes. Hacia el corazón de ese desecho arruinado dos formas cerraban la distancia. Uno se movía sobre alas pálidas teñidas de rojo, las plumas arrastradas por el aire cargado de cenizas. El otro venía con botas de hierro maltrecho, la capa hecha jirones y los ojos iluminados con un diseño frío. Sanguinius se posó en una cresta de basalto fracturado. La piedra sangraba por debajo de su pisada, venas oscuras que se abrían por donde le cortaba el talón. Niebla carmesí se elevó en espirales desde el suelo, atraída hacia él como limaduras de una piedra imán. Su técnica maldita, campo de sangre, fue despertada del letargo que le impuso su amo. Hermano, dijo. Por favor, ríndete. No me hagas matarte. Al otro lado de los pisos perturbado miraba. Su guantelete se flexionó una vez. Lo levantó y la cresta se partió, gimiendo, cada grano de basalto a la deriva hacia arriba, átomos desbloqueados del enlace. Los fragmentos exhalaron un suspiro, brillando, y luego fluyeron hacia su palma como mineral fundido.
Cerró el puño y una lanza de bronce de cañón se alargó de sus nudillos, con los bordes afilados como el pensamiento. Los ojos del ángel se entrecerraron. La técnica maldita de Perturbab era una de las más poderosas, incluso entre los primarcas. Creación y aniquilación. Hasta donde Sanguinius sabía, la creación y la aniquilación le dieron a su hermano el poder de separar cualquier cosa material no viviente en partes constituyentes más bajas una y otra vez, hasta el nivel atómico, y luego reorganizar dichas partes como mejor le pareciera. Tal poder estaba penetrando en el reino de los dioses. Y ni una sola vez Sanguinius tuvo que imaginar la posibilidad de tener que enfrentarse a tal poder. Se opusieron, en silencio. Perturbado, el señor del hierro, resopló y se rió, pero detrás de ambos había algo cercano a la melancolía. Me gustaría verte intentarlo, Sanguinius. De verdad. Por encima, el cielo se oscurecía, salvo donde ardían los fuegos en columnas lentas. La artillería lejana retumbó, su eco se perdió en la agitación de los demonios del polvo que acechaban la llanura. Entre los hermanos se extendía un suelo de ciudad muerta a fragmentos por disparo orbital. Torres cortadas a tocones. Calles obstruidas por restos de armaduras fusionadas con huesos. Ni un alma se movió allí. Sanguinius salió de la cresta. Caminó a zancadas tranquilas a través de las ruinas, con las alas enrolladas y el viento sangriento rodeándolo. Perturbado descendió niveles de escombros con paso deliberado, lanza equilibrada, ojos que nunca abandonaban a su hermano. A 40 pasos se detuvieron. Sanguinius abrió la mano. La niebla carmesí se espesó. Gotas hiladas, brillantes como rubíes, extraídas de 1000 fosas de cadáveres escondidas debajo de la escoria. Orbitaban alrededor de él apretando anillos, antes de convertirse en lanzas tan brillantes como llamas. Perturbado alzó su lanza. Brilló, se rompió. Placas, varillas, cables se separaron hasta que el arma se convirtió en una nube de partes. Movió los dedos y las piezas giraron, se reagruparon, se convirtieron en un enrejado de finas cuchillas dobladas sobre sí mismas. Un momento más y habían forjado un cubo, hueco, con las caras erizadas de filamentos de navaja. Él lo lanzó. El cubo rasgó el aire. Sanguinius movió un ala. El cubo golpeó una barrera burbujeante de sangre giratoria y disminuyó la velocidad. Hilos de rubí se deslizaron a través de su celosía y giraron más rápido. El cubo tembló. Sus filamentos se embotaron, se corroyeron y luego estallaron cuando la estructura colapsó en lodo. La niebla de sangre se lo tragó sin hacer ruido. Los ojos de Perturbado se entrecerraron. Levantó ambas manos. Secciones de tierra detrás de Sanguinius se agrietaron, se levantaron. Tanques, búnkeres, trozos de concreto. Todo en un barrido de 10 hectáreas se elevó hacia el cielo en una tormenta de metralla. Cada fragmento se disolvió en un polvo de fragmentos elementales. Los fragmentos llegaron a Perturbado. A su alrededor se arremolinaban, clasificaban, colocaban capas, se encerraban en nuevas formas. Torretas de acero opaco, barriles lisos por dentro, carcasas revestidas con placas ablativas. En golpes de pensamiento los construyó. 40 cañones gigantescos colocados sobre trípodes esqueléticos, bozales rastreando al ángel. Dispararon. Pernos de tungsteno condensado y cohetes de plasma lanzaban la llanura. Sanguinius saltó, con las alas ensanchadas. Las conchas tallaron surcos debajo de él, convirtieron los restos en vapor y las explosiones de plasma convirtieron la roca, la piedra y el metal en escoria. Se inclinó una vez, sangrando a gran velocidad, y la niebla lo arrastró como una capa. Hizo un símbolo con su mano izquierda y pronunció: campo de sangre. El aire se agitó. Un círculo de 100 yardas de ancho brillaba escarlata bajo sus pies. Cada proyectil que entraba en ese anillo se ralentizaba, se deformaba, se licuaba. Golpearon el suelo como metal goteando, silbando en charcos. Perturbado ya se estaba moviendo. Caminó a través de la lluvia de rebotes, con las palmas hacia afuera. Las rondas fallidas temblaron, se levantaron, cambiaron de rumbo. Se inclinaron hacia Sanguinius, cambiando de forma en pleno vuelo en lanzaderas de flechas. Sanguinius se retorció, las alas se cerraron. Su mano cortó un barrido. Un muro de sangre surgió como una marea, los dardos golpearon y desaparecieron dentro. Él se zambulló.
Feathers rozó los tejados destrozados mientras se acercaba a Perturbavo. El primarca de hierro se encontró con él sin prisa. Entre ellos se alzaba una cortina de escombros, una losa del tamaño de una cañonera levantada por voluntad de Perturbavo. A 20 pasos lo rompió, lo redujo a arena, atrajo esa arena hacia un cono estrecho. Endureció el cono hasta convertirlo en vidrio, lo batió hacia adelante. Sanguinius atravesó un ala por la descarga, cortando fragmentos de plumas. Aterrizó, con las garras cavando piedra ranurada. ¿Garras? Los ojos del ángel se entrecerraron. Él se estaba transformando. Su puño se abrió. La sangre a su alrededor se espesó, moldeada por un ritmo silencioso en cadenas con puntas de ganchos dentados. Ellos arremetieron. Perturbavo giró, los guanteletes se detenían con ráfagas de desunión molecular. Cada eslabón que lo tocaba perdía cohesión, se desvanecía como vapor. Sin embargo, cada eslabón destruido alimentaba al siguiente. El poder de Sanguinius tomó la materia liberada, coagulándola nuevamente en ganchos frescos que golpearon nuevamente. Los hermanos tejieron dentro de una jungla de cadenas rojas y chispas plateadas. Perturbavo redirigió un tramo el suelo, lo dejó anclar y luego rompió la tierra debajo de Sanguinius, tratando de tragarse el equilibrio. Las alas del ángel batieron una vez, levantándolo despejado. Se retorció en el aire, con las palmas hacia afuera. El campo de sangre se profundizó hasta convertirse en tormenta. El viento chilló. Del ciclón volaron lanzas crecidas de clarete cristalizado 12, 20, más conduciendo como colas de cometa hacia Perturbavo. Los ojos de Perturbavo se ensancharon. Floreció la aniquilación. El suelo a su izquierda y derecha se rompió, columnas de barras de refuerzo de mármol y chatarra de vigas ascendiendo. Los atrajo, los fusionó, forjó un escudo de placas entrelazadas justo cuando aterrizó la primera lanza. El golpe aplastó el baluarte, pero aguantó otro instante, suficiente. Perturbavo se agachó y extendió una mano. El escudo destrozado se disolvió y luego se transformó en granizo de agujas que disparó a Sanguinius. Lanzas y agujas se cruzaron en pleno vuelo, la detonación rasgó el cielo. Una ola de calor lavó los pisos. Ambos primarcas se tambalearon, la armadura se quemó. Sanguinius se elevó más alto. El aire se hizo más fino. Inhaló despacio. Los vórtices de sangre debajo se espesaron hasta que la llanura parecía un mar de inquieto carmesí. Extendió los brazos. Hilos rojos se extendían de muñeca a muñeca, formando una cuerda de arco de sangre palpitante. Una lanza de sangre giratoria se condensó en sus manos, alargándose, endureciéndose, con su punta parpadeando como un rayo. Su masa pulsaba con energía bruta, energías malditas ondulantes en oleadas que habrían enloquecido a ciudades colmenas enteras. Sierra Perturbavo. Se arrodilló, golpeando la tierra con la mano. Un círculo de 50 metros de ancho brillaba. Calles, chatarra, cables enterrados, todo se convirtió en polvo de hierro y carbón en bruto. Empujó ambos brazos hacia el cielo. El polvo lo siguió, corriendo a su alrededor, formando capas de anillos, tejiendo un cañón tan vasto como el cañón principal de un acorazado, con la recámara todavía caliente desde el nacimiento. A su lado se unieron casquillos, primero uno, luego muchos, cada uno un cilindro de tungsteno lo suficientemente grande como para ensartar un titán. Dispararon juntos. Sanguinius soltó la lanza sangrienta. Perturbavo disparó el cañón con un pensamiento. El cerrojo rojo gritó hacia abajo, el proyectil gritó hacia arriba. Se encontraron a mitad de camino. El resplandor blanco borró los huesos de la ciudad. La onda de choque rodó 10 millas, arrasó los pocos muros que aún quedaban en pie. Ambos primarcas fueron arrojados hacia atrás, agitando las alas y la capa. Sanguinius golpeó el tocón de una torre, astillándose el granito. Se deslizó al suelo, manchando de sangre su armadura. Perturbavo aterrizó en medio de escombros, con las placas abolladuras. Tosió, respirando como si estuviera moliendo engranajes. El humo los cubrió a ambos. Se pusieron de pie. Estallidos crepitantes sonaron mientras las barras de refuerzo se volvían a tejer bajo los pies de Perturbavo, trepaban por sus piernas y colocaban nuevas armaduras sobre las abolladuras. Rasgó un trozo de barandilla, lo rompió molécula por molécula, lo reconstruyó en una espada de cinta que brillaba de un blanco opaco.
Sanguinius se metió en la niebla. La sangre goteaba sobre su piel, deslizándose sobre los cortes y sellándolos. La marea carmesí se acumuló alrededor de sus botas, palpitando con los latidos de su corazón. Levantó la mano. El charco se elevó, formando aspas a su lado, cada una curvada como el pico de un halcón. Se enfrentaron de nuevo. El acero se encontró con el cristal de sangre en chispas. La espada de cinta de Perturbavo se flexionó, azotó, y su borde cambió microsegundos antes del impacto para contrarrestar cada ángulo. Se encontró con una espada carmesí, atravesada, pero la sangre cortada se volvió a formar en su guantelete, arrastrando hebras con tacones que buscaban las articulaciones. Los destrozó, pero los fragmentos se aferraron, se filtraron y amenazaron con bloquear la articulación. Dio un paso atrás, con la palma hacia afuera. La espada se disolvió en polvo y avanzó como una nube. Cada partícula una arista. Sanguinius giró, con las alas cubriéndose a su alrededor. La sangre se espesó en un caparazón, la tormenta de navajas lo destrozó en oleadas. Las plumas quedaron carbonizadas. A través de la brecha, Sanguinius se abalanzó, chocando el codo contra el timón de Perturbavo. Sonó metal. Perturbavo tambaleándose. Atrapó una pluma en el aire, la rompió en átomos y la forjó en una espiga ya presionada entre las costillas de Sanguinius. El ángel jadeó, dio un cabezazo. Helm se deformó. Espique se quebró. La sangre silbó, reincorporándose a la tormenta. Se rompieron, con el aliento entrecortado. Al otro lado de las ruinas, el mar de sangre lamía escombros humeantes. Las construcciones de Perturbavo permanecían en silencio, barriles deformados por el calor perdido. Los hermanos rodearon una plaza de calles destrozadas. Perturbavo se arrodilló, con las palmas planas. Todo a 10 metros se licuó acero, piedra, sangre, hueso formando un disco giratorio debajo de él. Se levantó en su centro. El disco se engrosó, se levantó, se convirtió en un estrado. Las capas se elevaron, apilándose más, forjando un zigurad mientras subía. Encima se puso de pie, tejiendo las manos. De los flancos de la torre brotaron conjuntos de cañones, cremalleras, resortes de torsión, todos forjados instantáneamente, todos imprimados. Sanguinius observó. Él no dijo una palabra. Dio un paso en silencio, con las alas plegadas hacia adelante. El campo de sangre se estrechó, condensado a su alrededor en una esfera apretada. Dentro de él, el vapor se arremolinaba, más oscuro, más espeso. Se arrodilló, las alas lo envolvieron por completo, la esfera encogiéndose a su silueta. Perturbavo terminó su obra. Las bocas de los cañones brillaban de color naranja. Bastidores de cohetes silbaban vapor. La piedra angular de la torre se dividió, revelando una lente de diamante recién nacida. Bajó un brazo. Armas disparadas. La llanura desapareció bajo el fuego de la tormenta. Senderos de cohetes entrecruzados. Haces de luz dura lanceados. Todos golpearon la esfera en el centro. Desaparecieron al contacto, las energías se plegaron hacia adentro. La esfera se mantuvo, pulsando, volviéndose más brillante, más densa. Perturbavo observó, dentro, los ojos de Sanguinius estaban cerrados. La sangre a su alrededor giraba más rápido, más caliente, presionándose contra sí misma bajo una fuerza imposible. Los colores cambiaron de carmesí a blanco a algo más allá del color. Una estrella nacida en una concha de hierro mojado. La esfera estalló. Una columna de plasma escarlata rasgó el cielo, más ancha que cualquier torre, más brillante que el fuego de fragua. La torre de Perturbavo lo cumplió. Lente de diamante vaporizada. Niveles superiores doblados como cera. La viga atravesó, haciendo un agujero recto por la columna vertebral del zigurat. La torre cayó en sábanas ardiendo. Perturbavo cayó con él, arrastrando fragmentos. Golpeó el suelo, rodó despejado mientras las losas se estrellaban. Su armadura brillaba. La carne se mostró carbonizada debajo de las rentas. Se arrastró hasta una rodilla. Al otro lado del naufragio Sanguinius se tambaleó. Sus alas ardían. Armadura pelada, placa torácica medio desaparecida. El campo de sangre parpadeaba débil. La viga lo había drenado. Se miraron el uno al otro. Perturbavo escupió negro.
Dejó un guante hecho escombros, trató de desenredarlo, pero los átomos no prestaron atención. Demasiado dolor. Muy poca voluntad. Dejó caer su mano. Sanguinius intentó levantar una brizna de sangre. Nada se movió. Exhaló, con el pecho enganchado. Dawn se deslizó gris sobre agujas destrozadas. Un proyectil solitario resonó a lo lejos, eco perdido de otra pelea. Los hermanos se pararon en medio de una ruina humeante. Ninguno de los dos se movió a la huelga. El humo flotaba entre ellos, ocultando la distancia. Terminaremos esto a notar en otro momento. Perturbado se enderezó. Se volvió cojeando hacia el este, donde los estandartes de hierro ardían en filas silenciosas. Detrás de él, el cadáver de la torre ardía, sus cañones se derritieron en escoria. Sanguinius observó. Levantó alas maltrechas, una ruina emplumada, un jirón correoso. Los golpeó 1, 2 veces y los levantó del suelo. Ash cayó en espiral debajo de él. Giró hacia el oeste, donde los fuegos del atardecer marcaban la línea de los ángeles sangrientos. Abandonaron el campo. Entre sus sombras que se alejaban, la llanura yacía marcada más allá del conocimiento. Un paisaje reformado, ríos de rojo congelado serpenteando a través de montones de escoria, una montaña solitaria y en ruinas cayendo en su propia tumba. Sin vencedor y sin rendición. Solo quedaba silencio para notar el lugar donde 2 hijos se habían conocido y roto el mundo, pero no podían romperse el uno al otro.